Buenos días, alumnos de primer año, espero se encuentren muy bien. Esta semana vamos a dar continuidad igual al tema del lenguaje algebraico, ya que vamos a ver un poco más avanzados las formas de relacionar cada uno de los conceptos que hemos estado manejando estas semanas anteriores, ¿sí? La gran mayoría de ustedes están entendiendo muy bien el tema, salvo algunas dificultades, que es normal. Y los que tienen muchas dificultades en todavía comprender el tema, les sugiero que revisen los otros dos videos para que vayan viendo en dónde tienen todavía algunos errores y igual mándenme un mensaje para que yo les pueda ir apoyando, ¿sí? Muy bien, vamos a revisar igual 10 ejemplos que voy a explicar aquí y voy a dejar otros 10 ejercicios muy parecidos a los que vamos a ver en este video, ¿sale? Entonces les recomiendo que vean el video cuando vayan a resolver sus ejercicios para que se vayan guiando o hagan el apunte en su cuaderno de los que voy a exponer aquí para que lo tengan ahí y cuando tengan que hacerse ejercicios puedan observar cómo es que está escrito el lenguaje común y cómo está escrito el lenguaje algebraico para que ustedes puedan desarrollar de mejor manera sus ejercicios. Muy bien. Entonces, la primera que tenemos aquí dice 5 veces un número más 3 entre el doble de otro número más 7. ¿Sí? Entonces, primero vamos a tomar esta parte del párrafo hasta donde está la coma y dice 5 veces un número más 3. Eso es sencillo como lo que hemos visto anteriormente. 5 veces un número, recuerden que un número es X, corresponde a cualquier número, más 3. Entonces, 5 veces es una multiplicación, 5x más 3. Recuerden que veces es un sinónimo de multiplicar. 5 veces un número más 3 sería 5x más 3. Después dice entre el doble de otro número más 7. Como dice entre, corresponde a una división, por eso puse aquí la línea de entre. El doble de otro número, como dice otro número, tenemos que ocupar otra letra. Entonces es 2y más 7, ¿sí? Que sería 5 veces un número más 3 entre el doble de otro número más 7, ¿sí? La siguiente dice, la suma de tres números diferentes entre la diferencia de esos tres números, ¿sí? Dice la suma de tres números diferentes. Pues tenemos A más B más C. Recuerden que para que sean números diferentes tenemos que ocupar diferentes letras. Entonces, la suma de tres números diferentes, A más B más C, entre la diferencia, recuerden que diferencia es un sinónimo de restar, de esos tres números. Como dice de esos tres números, tenemos que retomar esas mismas letras. Por lo tanto, es entre A menos B menos C. ¿Sí? Y así quedaría la suma de tres números diferentes entre la diferencia de esos tres números. Muy bien, el que sigue dice el doble de un número entre ese mismo número más el triple de otro número. Dice el doble de un número. Recuerden que un número corresponde a X o la letra que ustedes quieran ocupar, ¿sí? Y doble corresponde a una multiplicación. Por lo tanto queda como 2X, el doble de un número. Entre ese mismo número. Como pusimos aquí ya un número, la letra X, pues entre X. Si ustedes ocupan acá, por ejemplo, A, si estuviera 2A, entre A. O 2B entre B. ¿Sí? Porque tiene que ser ese mismo número, por lo tanto tiene que ser esa misma letra. Y después dice más el triple de otro número. Cuando nos referimos a otro número, nos referimos a otra letra. Por eso es más 3A. Entonces queda el doble de un número entre ese mismo número más el triple de otro número. ¿Sí? Muy bien, la que sigue es un poco complicada y es una forma de abreviar. Se podría decir que es como una fórmula. Dice la suma de tres números consecutivos. Recordemos que números consecutivos pueden ser 1, 2, 3, o 5, 6, 7, o 10, 11 y 12, 13, 14, 15, ¿sale? Son números que siguen, ¿sí? Por ejemplo, 20, 21, 22, o 55, 56, 57, ¿sí? Esos serían tres números consecutivos y dice que se están sumando. Entonces, la suma de tres números consecutivos, ¿cómo podríamos expresarlo algebraicamente? Pues ponemos una X. Vamos a poner que esta X vale 1, ¿sí? Ustedes van a imaginar o en este problema vamos a suponer que esta X vale 1. Si esta X valiera 1, su consecutivo tendría que ser un 2, ¿sí? Para que sea 1 más 2 más 3. Entonces, ¿cómo obtenemos ese 2? Pues más, y entre paréntesis ponemos X más 1. Si X vale 1, 1 más 1 serían 2. Por lo tanto, sería 1, que sería aquí, más 2, después sería más, y si la X sigue valiendo 1, 1 más 2 serían 3.
Sería 1 más 2 más 3, ¿sí? Porque recordemos que X puede tener cualquier número. Por ejemplo, si yo digo que X vale 5, pues X va a ser 5. Y aquí 5 más 1, 6. Y 5 más 2, 7. Y la suma de tres números consecutivos sería 5 más 6 más 7, ¿sí? O el número que ustedes quieran ponerle, si X vale 10, pues sería 10, y luego 10 más 1, 11, y 10 más 2, 12. Y si se están sumando sería 10 más 11 más 12, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo aquí la X, o la forma en que estoy acomodando estos valores y estas letras, es representar la suma de tres números consecutivos, los que sean, ¿sí? Cualquier número, cualquier números consecutivos, tiene que ser tres en este caso, porque tenemos aquí la X y la X, ¿sí? Si nos pidieran la suma de cuatro números consecutivos, tendría que poner aquí más X más 3. Y si pusieran la suma de 5 números consecutivos, pues se quedaría X más 1, más X más 2, más X más 3, más X más 4. Y así consecutivamente, ¿sí? Muy bien. El siguiente dice, el producto de dos números entre la diferencia de esos mismos números. Dice el producto. Acuérdense que producto es un sinónimo de multiplicar. Producto de dos números, pues A por B. Entre, pues ponemos la línea de entre. La diferencia de esos mismos números. Recuerden que diferencia es una resta. Entonces, A menos B. Y como dice de esos mismos números, pues ocupamos las mismas letras que ocupamos arriba para que representen los mismos números. Entonces, el producto de dos números entre la diferencia de esos mismos números. La que sigue dice la mitad de un número entre la tercera parte de otro número. Bueno, la mitad de un número ya lo sabemos representar. X entre 2, ¿sí? De este número vamos a sacar la mitad. Pero después dice entre, tenemos que colocar otra línea aquí para que sea el entre, la tercera parte de otro número. Pues A entre 3, ¿sí? Y quedaría de esta manera. La mitad de un número, X entre 2, entre la tercera parte de otro número, A entre 3. Muy bien. La que sigue dice el triple de la suma de tres números diferentes más la sexta parte de otro número. Bueno, el triple representa una multiplicación, pero dice que es el triple de la suma de tres números. Por lo tanto, lo pongo entre paréntesis para que represente primero la suma y el triple de esa suma, ¿sí? De tres números diferentes, pues A más B más C. Se supone que se van a sumar y después se le va a sacar el triple, ¿sí? Entonces, expresado quedaría el triple de la suma de tres números diferentes más la sexta parte de otro número, X entre 6. Aquí puede ser cualquier letra diferente a estas de aquí. Puede ser Y, Z, M, la que usted quiera, la que ustedes quieran, ¿sí? Muy bien, la que sigue dice la mitad de un número más la tercera parte de otro número entre 3. Pues igual que el pasado, ¿sí? La mitad de un número, pues X entre 2, más la tercera parte de otro número, pues A entre 3, entre 3. Pues lo dividimos entre 3 y quedaría así. La mitad de un número más la tercera parte de otro número entre 3. Muy bien, la que sigue dice el doble de la suma de dos números diferentes más el triple de la diferencia de esos mismos números. Muy bien, el doble representa una multiplicación, entonces ponemos el 2. De la suma de dos números diferentes, pues X más A, ¿sí? Esta es la suma de dos números diferentes y este sería el doble de la suma de estos dos números. Más el triple de la diferencia de esos mismos números. Pues aquí más 3, que va a multiplicar a la diferencia de esos mismos números, pues ocupamos las mismas letras, pero ahora se van a restar, ¿sí? Y la otra dice aquí el triple de la diferencia de dos números, como lo daríamos acá arriba, el triple de la diferencia de dos números, A menos B, y le sacamos el triple, entre el triple de la suma de esos mismos números. Entre el triple de la suma de esos mismos números, ¿sí? Tenemos que ocupar las mismas letras porque son los mismos números, ¿sí? Y dice ahí el triple. Muy bien, esos serían los 10 ejercicios parecidos a los que voy a poner en la plataforma de Classroom. Espero que los puedan resolver muy bien. He visto que lo están resolviendo bastante bien.
Y si tienen algún error, pues ahí se los voy a poner en la anotación y les recomiendo que vean el video. Voy a pedir los ejercicios para el día miércoles para que así el día jueves yo publique el video y tengan tiempo de hacer su corrección entre el jueves y el viernes y tengan libre ya sus vacaciones a partir del sábado, ¿sí? Que tengan un excelente inicio de semana, cuídense mucho, recuerden ver el otro video si es que tuvieron algún error para que puedan corregir bien sus errores. Y si tienen alguna dificultad, anótenmelo en los comentarios o anótenmelo ahí mismo en sus ejercicios donde me mandan la foto y qué parte se les complicó, ¿sí? Cuídense mucho, que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos el jueves. Hasta luego.